Así lo entiendo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de Así lo entiendo. El día de hoy vamos a estar analizando el desolador panorama que hay de los homicidios de niños y niñas. Esto y más en unos minutos. No se muevan. Bueno, pues ya estamos de vuelta en Así lo entiendo. Antes de empezar este programa, quiero recordarle que esté, por supuesto, en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Está apareciendo ahí en pantalla. Nosotros estamos esperando todos sus comentarios, sus opiniones sobre este y otros temas. Las denuncias también son bienvenidas. Esta es la forma en la que usted y yo podemos tener voz. Y por supuesto le vamos a dar voz a cada uno de sus comentarios, así que ahí los estamos esperando. Hoy comparto este espacio con la doctora Elisa Godínez. Ella es antropóloga e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con quien vamos a desmenuzar este terrible tema. Bienvenida, Elisa. Hola, muchas gracias, Vero. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, vamos a dar unas cifras rápidamente. La violencia tiene consecuencias realmente devastadoras en el futuro de los niños y las niñas mexicanos. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que desde 2006 al 2019 fueron asesinados de manera violenta 16,000 niñas y niños y adolescentes. Solamente del 2015 a marzo del 2019 suman 4,299 homicidios dolosos, en su mayoría realizados con armas de fuego. Además, continúan desaparecidos cerca de 7,000 niños, esto según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México. El año pasado, 2018, la cifra fue de 1,238 niños asesinados, nada más en 2018, y durante 2019, pues al menos 3 niños han muerto cada día, 3 niños cada día por causas no naturales. Save the Children considera que esta cifra pone en evidencia que la posibilidad de que un niño sea asesinado en México, y escúcheme bien porque esto es sumamente grave, es mucho mayor que en países en conflicto armado como Palestina o Siria, que están en guerra, señores. En México, 7 de cada 10 niños y niñas son víctimas de algún tipo de violencia. En los últimos años, 317,996 niñas fueron atendidas en servicios de salud por violencia sexual. México es el primer lugar de violencia y abuso infantil de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esto no es para sentirnos para nada orgullosos, sino todo lo contrario. Es de carácter urgente, Elisa, y se tiene que hacer algo. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Bueno, de entrada decir que todo tipo de violencia contra los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes es una grave violación de derechos humanos. Eso por principio, ¿no? Entonces, es un problema urgente. Las cifras que tú estás mostrando en este momento nos hablan de que en México estamos verdaderamente en una situación alarmante con respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, eso por principio, pero como toda violencia necesita ser contextualizada y necesita ser, digamos, analizada, desmenuzada, para ser mejor entendida y, por supuesto, para atender las causas, ¿no? Ahora, los casos son muchos, la situación no es nada sencilla. Por lo pronto, la prevención, yo creo que hace falta mucha prevención. De repente se desaparece tu niño, tú vas al MP, denuncias y te dicen, no, ¿sabe qué? Que usted no puede denunciar porque no han pasado 24 a 72 horas del hecho. Horas que son, bueno, realmente claves para que se pueda resolver y para que pueda aparecer con vida un niño o una niña. Sí. Lo que tú dices de la prevención pues es fundamental, pero antes o a la par de la prevención, el problema de impunidad que tenemos en este país es muy alto, y eso va de la mano también con la muestra de que el sistema de justicia está en una grave crisis. Y eso implica precisamente, ¿no?, que cuando la gente acude a denunciar, a lo que sea, siempre hay una serie de fallas, digamos, y hacen que estas denuncias se minimicen, y después tenemos los casos ya graves, ¿no? O sea, los niños ya asesinados, las niñas asesinadas y demás, y esto debería de no ocurrir, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, México ha ignorado más de 170 recomendaciones de diferentes organismos que se han realizado, como por ejemplo la ONU y la Comisión Internacional de Derechos Humanos. ¿Por qué se están ignorando estas recomendaciones que lo único que están pidiendo es que se cuide los derechos de los niños y que prevalezca la vida de cada uno de ellos?
Bueno, eso es un tema complejo porque no, digamos, no, yo no podría decir específicamente es por esto que no se atiende. Hay muchas cosas que México ha suscrito como país, digo, muchos acuerdos, muchos ordenamientos, digamos, internacionales, pero que México no cumple y no es el único caso. ¿Por qué no lo cumple? Bueno, yo pienso que es parte también de lo mismo, de esta cadena de impunidades y de esta crisis en el sistema de justicia, y también porque creo que no ha habido suficiente voluntad política para cumplirlo, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, ahora vamos a hablar del agravante que hay, además del infanticidio, que es el feminicidio. Durante 2019 se registraron 98 feminicidios en contra de menores de edad, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo al reporte, ese mismo año fueron asesinadas 191 niñas, pero esos casos fueron clasificados no como feminicidios, sino como homicidios dolosos. Es decir, cada 4 días una menor es víctima, lo que representa un incremento del 10% respecto a 2018, que ya es mucho, y de 2015 a la fecha la incidencia se ha duplicado. En muchas ocasiones los casos se pierden por clasificaciones erróneas de las autoridades y terminan catalogándose como infanticidios. Falta que se tomen en cuenta los criterios establecidos en el artículo 325 del Código Penal Federal para así determinar un feminicidio como tal, como que la víctima presente signos de violencia sexual, que tenga lesiones o mutilaciones, que haya antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, por parte del sospechoso, que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza con el sospechoso, que la víctima haya sido incomunicada, que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en algún lugar público, entre otros. No es difícil, realmente ahí están enfrente de nosotros estos agravantes. En lo que va de 2020 al menos 20 menores han sido asesinadas. Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, de cada 100 carpetas de investigación, y ahí hablábamos de la impunidad, apenas 3 alcanzan algún tipo de sentencia y el resto se mantienen completamente en la impunidad. Así es. ¿Qué está pasando? Yo creo que realmente se requiere legislar con perspectiva de género. ¿Se va a hacer? ¿Hay voluntad o no? ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo creo que la legislación existe, desde nivel internacional hasta los niveles locales, ¿no? Que puede ser insuficiente, eso no tengo la menor duda, pero existe. Yo creo que el problema es hacer cumplir las leyes, las que ya existen. Incluso en el momento mismo en el que se procesan los casos, tendría que haber una mucha mayor sensibilización hacia el personal que atiende estos casos para realmente atenderlos como se debe, porque lo que vemos es que hay además de la impunidad, muchas veces los casos de feminicidio, no solo infantil, sino también de adultas, no son catalogados como tales, y eso te habla de que no está habiendo una capacitación y una sensibilización. No, falta mucha capacitación para que se pueda legislar de manera adecuada, para que se pueda castigar de manera adecuada. Ahora, hay una gran problemática, sin duda alguna, también en cuanto a las denuncias de estos delitos, y esto es porque muchas veces, como decíamos, se dan al interior de la familia. Entonces, niños y niñas se ven como si fueran un objeto, como si fueran propiedad de los familiares con los que se puede hacer cualquier cosa, golpearlos todos los días sin ningún problema, sin ninguna consecuencia. ¿Por qué? Pues porque son mis hijos, porque yo los parí, yo puedo hacer lo que quiera con ellos. Otra es que no hay denuncias por parte a lo mejor de la madre, porque se ve amedrentada por el hecho de que el papá es el que paga, el papá es el que mantiene a la familia. Luego entonces nos da miedo ir a denunciar este tipo de abusos, porque ¿qué va a pasar con la familia en cuestión económica? ¿Cuáles otras son las características que tú dirías están llevando a nuestro país a este tipo de ilícitos, sobre todo en cuestión de feminicidios infantiles? A ver, lo primero que hay que decir es que la violencia o las situaciones de violencia contra la niñez ocurren en muchos ámbitos, en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el ciberespacio, en la comunidad, en todos lados. Que la violencia no respeta ni digamos, origen, edad, cuestión étnica, religiosa, Nada. identidad, nada, ¿no? Pero que existen, por supuesto, ciertas condiciones que pueden exacerbar, digamos, que en condiciones de vulnerabilidad estas niñas y niños se vean en mayor riesgo, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones son las que pueden generar mayor riesgo para los niños? Bueno, pues hay, digamos, desde niños y niñas no sufren
la misma violencia. Las niñas sufren más violencia o están en mayor riesgo porque no van a la escuela o porque tienen menor nivel de escolaridad o porque, digamos, tienen situaciones de pobreza más agudas. Porque son un objeto de intercambio. Porque hay, digamos, también estas situaciones en donde, bueno, hay desde el maltrato de todos tipos hasta el matrimonio infantil o estas formas, digamos, en las que las niñas se vuelven parte, digamos, de un intercambio más, ¿no? De este tipo. Están sujetas, por supuesto, a mayor riesgo por violencia sexual, ¿no? Y, en fin, los factores de riesgo varían según el contexto, pero es un hecho que las niñas están en mayor riesgo. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ver cuáles son los estados que han tenido más incidencia en este 2019. Los que más incidencia reportaron fueron en feminicidios, sobre todo contra niñas y adolescentes, fueron los estados de México, Veracruz, Nuevo León, Morelos y Puebla. Las tragedias se acumulan. Solo basta con decir algunas cuantas palabras para que nuestra memoria se active, ¿no creen? Varios ejemplos: los niños Levarón, los menores que estaban jugando en un local de videojuegos, los niños armados de Chilapa, la niña que subió a la combi porque su papá la quería proteger de la lluvia, jamás llegó a su destino, la bebé de Oaxaca, Fátima, en fin, hay tantos casos que no acabamos, muchos de ellos apenas a finales de 2019, otros que están iniciando 2020 y ya tenemos 20 casos, o sea, ¿qué es realmente lo que está sucediendo? Que cada vez es más frecuente. Ahora, ¿será que sí están en aumento o más bien ya se visibilizan más porque se vuelven mediáticos? A ver, yo creo que son está igual, pues a lo que voy es que igual en el sentido de que es igualmente importante que ha crecido el fenómeno y que se visibiliza más, ¿no? Yo creo que esas dos cosas hacen que ahora estemos más alertas. Lo que no significa que la violencia contra los niños y especialmente la violencia contra niñas y adolescentes sea nueva. Es una situación que tiene, digamos, mucho tiempo y que se enmarca también en un contexto de violencia generalizada en el país. Hay un ambiente propicio también para eso, ¿no? Ahora, hablábamos de que hay un ambiente propicio y que la violencia está generalizada en el país, pero sin duda vemos que estos estados son los focos rojos, donde hay más incidencia. ¿Hay alguna razón por la cual estos estados tienen más casos que otros? ¿Es una cuestión de que son estados mucho más violentos? ¿Es una cuestión de que hay más población? ¿Qué está pasando? No, mira, como en todas las violencias, siempre hay que hacer un análisis específicamente, digamos, del contexto, de las geografías, de cómo se ha comportado el fenómeno a lo largo del tiempo y en los últimos años, para realmente desentrañar, porque es cierto, uno tiende a pensar, bueno, si en estos estados es donde más índices hay, significa que estos estados son los más violentos. Pues no necesariamente, porque hay distintos tipos de violencia, ¿no? O sea, a lo mejor no calza el número de homicidios en general con el número de homicidios o feminicidios, ¿no? No es necesariamente que donde más hay, más existe del otro tipo de violencia. Entonces, sí hay, yo lo que creo es que en general no existe todavía suficiente análisis, suficiente información que tengamos a la mano y que todos estemos comprendiendo para entender por qué en el Estado de México más, por qué en Veracruz más y por qué en Campeche no o por qué en Baja California no tanto, ¿no? Yo creo que eso, yo en lo personal no tengo una respuesta ahorita, digamos, para decir, bueno, es por esto, ¿no? Yo creo que hay que ver, porque incluso yo te puedo hablar de la zona metropolitana, de la Ciudad de México y la Ciudad de México, que son los temas que yo más trabajo, y te puedo decir que fenómenos de violencia no se comportan igual dependiendo de la región, incluso dentro de una subregión, ¿me explico? Okay. Entonces, son cosas que hay que analizar con mucho más cuidado, ¿no? Hay que hacerlo sin duda alguna para tener cifras mucho más exactas y ver qué es lo que está pasando y cómo se soluciona. La violencia contra los niños y niñas incluye el abuso y el maltrato físico y mental, el abandono o el tratamiento negligente, la explotación y el abuso sexual. La violencia puede ocurrir en el hogar, en las escuelas, en los orfelinatos, en los centros residenciales de atención, en las calles, en el lugar de trabajo, en prisiones, en establecimientos penitenciarios, bueno, en cualquier lugar, y puede afectar la salud física y mental de los niños, perjudicar su habilidad para aprender, para socializar y más adelante socavar su desarrollo como adultos funcionales y buenos progenitores. En los casos más graves, la violencia contra los niños conduce a la muerte.
La gran pregunta es si este tipo de violencia, sobre todo en lo que se refiere a los infanticidios o a los feminicidios de niñas, está relacionado directamente al estrato social al que pertenecen, o si no es un problema que se da en cualquier tipo de esfera social. Ahí, ¿tú qué dirías como antropóloga, como socióloga? ¿Qué sucede? O sea, es una cuestión de que hay poco dinero, hay pocos recursos, luego entonces no hay suficiente educación y por eso hay más feminicidios o más infanticidios en estratos sociales más bajos, ¿o no? Digo, porque ahí está el caso Polet también. Claro. Yo, a ver, esa es una pregunta muy, muy importante, muy interesante la que haces, porque yo pienso que, a ver, primero, la violencia es una situación, es una condición que está presente en todos los lugares, afecta a todos los contextos, todas las culturas, todos los países, hombres, mujeres, niños, o sea, ahí está, ¿sí? Cómo se comporte, pues es lo que justamente hay que analizar. Pero no, esto no significa ni nos debe hacer pensar que se puede estigmatizar a ciertos grupos sociales o a ciertos estratos sociales por que en ellos, exactamente, ¿no? Porque en ellos se encuentren mayores índices de violencia. Es decir, se tendería a creer, si uno sigue este razonamiento, que claro, entonces como la gente en condición de pobreza, ahí es donde más feminicidios ocurren, luego entonces los pobres son violentos no. Por naturaleza. No existe, digamos, hablando de violencias, no existen estas cosas por naturaleza, ¿no? Hay explicaciones sociales, hay explicaciones culturales, políticas, económicas, de todo tipo. Entonces hay que entender. Más bien lo que pasa es que la vulnerabilidad es mayor en estratos, digamos, que tienen, materialmente hablando, peores condiciones. ¿Por qué? Pues porque tienen muchas más carencias económicas, porque los niveles, digamos, de educación son tales, porque el acceso a la justicia, sobre todo, es menor y más problemático, etcétera, ¿no? Lo que no significa que en los estratos altos no exista la violencia contra los niños y feminicidios y demás. Y sin duda hay descomposición social y al interior de las familias que cada vez creo que va en aumento, y esto pasa en cualquiera de los estratos sociales, sin duda alguna. Cada nuevo hecho de sangre infantil deja al descubierto la falta de coordinación y la fragmentación de acciones por parte del Estado mexicano y sus instituciones, propiciando altos niveles de corrupción e impunidad. 99% de los casos en México quedan impunes, según datos de la organización civil Impunidad Cero. La falta de respuesta por parte del gobierno federal y la negativa a atender los llamados internacionales, como ya decíamos, para frenar la violencia contra niñas, niños y adolescentes, que es violatoria al mandato constitucional de colocar como prioridad el interés superior de la niñez. Redim solicitó al presidente y a Segov crear un proyecto prioritario de esta administración para así desarrollar una estrategia nacional para prevenir y frenar la violencia armada en contra de los niños, niñas y adolescentes. Esta iniciativa se llama Proyecto 26 y el objetivo es construir alternativas basadas en la comunidad, el fortalecimiento de las instituciones de prevención de la violencia y la construcción de paz en los territorios conflictivos. ¿Esto se puede? ¿Tú a esto le añadirías algunas otras cosas que podrían ayudarnos a mejorar la situación de niños, niñas y adolescentes? Sí, definitivamente lo que creo que tiene que ocurrir es que igual que con el tema de la violencia contra las mujeres, que ahorita está muy agudo, igualmente, digamos, con el tema de la violencia contra los niños, se tendría que colocar el tema como una prioridad nacional, ¿no? Se tendría que colocar como una prioridad y, por lo tanto, digamos, hacer entender socialmente que los niños son un grupo, niños y niñas, son un grupo vulnerable y, por lo tanto, se tiene que atender, pero además tiene que haber voluntad política para llevar a cabo e implementar muchas cosas, hacer que las leyes se cumplan, garantizar que exista mucha mayor coordinación entre instituciones y entre niveles de gobierno para realmente hacer efectivas las leyes que ya existen para evitar este tipo de situaciones y, por supuesto, también hacer a la par de todo esto digamos, investigaciones permanentes y, por supuesto, difusión de los resultados de estas investigaciones permanentes sobre cuáles son las causas según los contextos, qué está pasando y realmente con eso
hacer las modificaciones que se tengan que hacer a nivel leyes, a nivel programas y a nivel todo lo demás, ¿no? Sí, y tener mecanismos en los que le permitan también, por ejemplo, a las madres trabajadoras tener niños que estén bien cuidados. Vimos que de repente las guarderías se retiran de las madres trabajadoras y entonces ahora ¿qué haces? ¿No? Porque tú dejas a tu hijo con el vecino, dejas a tu hijo con los abuelos y tú no sabes en qué condiciones realmente puede estar ese niño cuando había instituciones que al menos están reglamentadas y reguladas. Sí, exactamente. Lo que se tiene que hacer es dar un seguimiento muy puntual. agudo, muy puntual a toda la serie, digamos, de instituciones que atienden a niños, a madres trabajadoras, ¿no? Desde lo que tiene que ver con salud, seguridad social y, por supuesto, también lo que tiene que ver con escuelas y sistema de justicia que atiendan. Sin duda alguna. En México viven casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, que representa el 35% de la población del país. Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por México en 1990, se han realizado reformas en el marco jurídico nacional. Sin embargo, aún subsisten importantes vacíos y obstáculos que han impedido el acceso universal y equitativo a sus derechos en el país. Es preciso abatirlos a la brevedad si se quiere lograr un México justo e incluyente en donde se pueda realmente garantizar el más básico derecho, y no solamente este derecho es de los niños, sino de todos los seres humanos, la vida. La UNICEF dice que para prevenir la violencia contra los niños y las niñas hay que crear políticas, aplicar las leyes y aportar recursos, que los gobiernos deben también tomar medidas para promover formas positivas de disciplina y proteger a los niños y niñas contra los abusos, contra la violencia dentro de sus familias, que se debe promulgar y aplicar de forma fiable leyes nacionales efectivas contra la violencia, que incluya leyes que prohíban el castigo corporal, por ejemplo, que establezcan penas estrictas para el abuso sexual, que introduzcan la exigencia de información y seguimiento para los asistentes sociales y para los trabajadores sanitarios, y que establezcan códigos de conducta para todas las personas que estén en estrecha proximidad con niños y niñas, padres de familia, familiares en general, los maestros, el vecino, absolutamente todo. Sí, totalmente. Fíjate que yo insisto mucho, porque yo trabajo temas de violencia, ¿no? Y siempre insisto en que cuando ocurren casos así de dramáticos y de impactantes a nivel social, y aunque no fueran así de impactantes, casi siempre existe una ausencia de intervención oficial en los contextos, en los lugares, en las comunidades en donde ocurre esto. Yo me pregunto, ¿qué está pasando actualmente allí en Santiago Tullehualco, donde ocurrió el tema de Fátima? ¿Quién está interviniendo actualmente? ¿Qué se está diciendo en las escuelas a nivel de la comunidad? ¿Quién está interviniendo en ese sentido? Claro. Porque el problema es que vemos el caso como estalla, nos escandalizamos, nos lamentamos, que por supuesto hay que hacerlo, pero el problema es lo que queda después, lo que hay después, y no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. ¿No? No, y lo peor que los casos se van como difuminando, ¿no? Porque se olvidan. Un caso va matando al otro, ¿no? O sea, sí, como sí. que un clavo saca otro clavo, prácticamente igual. O sea, veníamos de Ingrid Escamilla, surge Fátima, y entonces ahora el gran escándalo es Fátima. Realmente lo importante es que queden ahí, que se visibilicen todos y cada uno de ellos, y que realmente, haya exactamente, que realmente haya una atención. Ahora, el presidente se refirió al neoliberalismo de los feminicidios, ¿no? Al que fuera el culpable de los feminicidios. ¿Exactamente a qué crees que se refería él con esto? O sea, ¿esto tendría que ver con el proceso de modernización desde que la mujer entra a trabajar y entonces deja de ser la parte central de la familia? ¿O a qué se refiere? A ver, yo te voy a dar mi interpretación. Yo creo que, digamos, al presidente me parece que le faltó explicar, pero no le falta razón. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué hablar del neoliberalismo? Bueno, el neoliberalismo puede ser cualquier cosa si uno no lo entiende, ¿no? Claro. Pero si entendemos que es un modelo económico que venía dominando en México desde hace por lo menos 30 años o más, que ha tenido consecuencias, y las consecuencias han sido muy claras. Es en primer lugar, digamos, el detrimento en la calidad de vida de las personas, ¿no? Económicamente, materialmente hablando, ha habido ahí sí, hay más ricos y más pobres, ¿no? Se ha agudizado la brecha, hay, digamos, el desempleo es alto,
causa también de esta problemática económica es que hay migración, hay economía informal y hay también un contexto en el que, sobre todo esto en los últimos años, se dio esta guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, pero lo que te está indicando eso también es que ya existe desafortunadamente las vías ilegales para que la gente subsista. Yo no estoy diciendo si eso está bien o está mal, por supuesto que para mí está mal, pero es lo que la gente mucha tiene a la mano. Sin duda. Entonces, eso lo que genera después de, no 1 o 2 años, sino después de décadas, es por supuesto que los espacios que el Estado tenía también para atender, ¿no? Como la seguridad social, como las escuelas, como los centros comunitarios, como muchas formas a partir de las cuales el Estado atendía, ¿no? Se fueron reduciendo. ¿no? Entonces, aunque ahora no es que no tengamos seguridad social o no tengamos escuelas, las hay, pero también con muchísimas carencias, ¿no? Y no solo la infraestructura y los programas, sino qué está pasando, porque hay niños que no van a la escuela, porque hay niños que tienen que trabajar. Sí. ¿No? Porque entonces se violentan nuevamente sus derechos. Ciertamente, exacto. O sea, sí ha habido un, no podemos omitir que ha habido un modelo económico que ha causado la sociedad. Exactamente. O sea, que es el contexto que genera esta descomposición social, porque la violencia no surge de un día para otro. ¿No? No es que un día nos levantamos más violentos que otro, ¿no? Sí, claro. No, definitivamente esto tiene que ver y además hay una cosa progresiva y además hay que entender que las violencias van encadenadas. Ahí lo tenemos, con eso cerramos. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, Alicia Godínez, antropóloga e investigadora del Instituto de Investigación Sociales de la UNAM, y a usted por habernos acompañado. Vamos contigo, Tania, ¿qué tenemos hoy en Contrastes? Bere, pues el feminicidio de esta pequeñita Fátima, esta niña de 7 años de quien tuvimos noticia hace alrededor de semana y media, pues nos muestra una terrible realidad que está viviendo México, que es por supuesto el feminicidio, pero que ha alcanzado ya a las pequeñas de este país, y del tema del que muchas veces no tenemos mayor noticia debido a que este delito no es clasificado como tal. De este aspecto y las distintas aristas vamos a estar hablando. Quédese con nosotros. Sin duda alguna, ahí lo tiene, el tema del día, un tema importante. Como decimos, nosotros tenemos que ser quienes protejamos a las niñas de nuestro país, que es el futuro de México. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que yo lo espero mañana en punto a las 4 de la tarde con más de Así lo Entiendo. Muchas gracias, Alicia. No, gracias a ti. Hasta luego.